Ok, jóvenes, continuando en la página 45 con el punto número 4, nos dice que Juan debe trazar un rectángulo con perímetro de 50 centímetros y nos pide que cuáles pudieran ser sus medidas, ¿sí? Entonces en el inciso A nos pide encontrar tres soluciones distintas. Un ejemplo pudiera ser el siguiente. Ok, si tuviéramos un rectángulo, aquí dibujé el rectángulo y que tuviera estas medidas, largo 15, ancho 10, se cumpliría la condición que nos pide de que el perímetro fuera de 50 centímetros. ¿Sí? Recuerden que el perímetro de una figura pues, es la suma de todos sus lados. Entonces aquí, pues esa suma nos da 50. Entonces esa pudiera ser una de las tres soluciones que aquí nos pide. ¿Sí? Quiero que ustedes encuentren otras tres diferentes y las señalen aquí. Para el inciso B nos dice que si las medidas del rectángulo son números enteros en centímetros, cuántas soluciones distintas hay. Entonces hay que considerar todas las posibles medidas del largo y del ancho del rectángulo para que al hacer la suma de los cuatro lados nos dé un perímetro de 50. Así tiene que ser solamente con valores enteros y deben de hallar todos los posibles resultados que podamos tener ahí. Ok, jóvenes, entonces continuando ahora con el punto número 5, que nos dice en la actividad anterior, si un lado del rectángulo mide 8 centímetros, ¿cuánto debe medir el otro para que el perímetro sea 50? Igual aquí si encontraron todos los valores de esta parte, ya esta parte de aquí va a ser sencillo que la resuelva, ¿sí? Vamos ahora con el inciso A. Dice el inciso A, si un lado del rectángulo mide X, ¿cuánto mide el otro lado en términos de X? Okay, entonces ya dibujé aquí el rectángulo y supuse que el ancho era el que valía X. ¿Sí? Nos dice que cualquiera de los dos lados puede ser X, vamos a dejarlo como que es el ancho. ¿Sale? Entonces, para encontrar cómo se representaría el largo en función de X, vamos a denominar al largo como con la letra L. ¿Sí? Okay, entonces, el largo va a ser con la letra L. ¿Sí? Entonces, sabemos que el perímetro es la suma de los cuatro lados. Por lo tanto, el perímetro lo podemos representar como, o que será igual a la suma de dos veces el largo más dos veces el ancho, ¿sí? Y quedaría representado de la siguiente forma. Okay, entonces quedaría representado perímetro igual a dos veces el ancho, que es X, más dos veces el largo, que sería el largo de la figura, ¿sí? Entonces sabemos que el perímetro vale 50 porque estamos hablando del mismo ejercicio del punto número 4, entonces nos quedaría ya con el valor del perímetro de esta forma, ¿sí? Entonces, para conocer cómo queda representado el largo en función de la X, que es lo que nos pide, debemos de despejar el largo, ¿sí? Es decir, que estos valores 2X y el 2 tenemos que pasarlos del otro lado, ¿sí? Entonces, el 2X que se encuentra aquí sumándose con el 2L va a pasar del otro lado haciendo la operación opuesta a lo que está haciendo aquí. Si está sumando va a pasar del otro lado restándose. Por lo tanto quedaría de la siguiente forma. Y aquí lo tenemos. El 2X que estaba sumándose con el 2L de este lado pasó del otro lado de la igualdad, ahora restándose como menos 2X, ¿sí? Entonces ya lo único que falta es pasar este 2 que se está multiplicando aquí con el L. Cuando un número está junto a una letra, quiere decir que se está multiplicando, ¿sí? Aunque no se señala aquí con un símbolo de por o así. Si tenemos un número junto a una letra, quiere decir que se está multiplicando. Por lo tanto, esta va a pasar del otro lado dividiendo, ¿sí? Y quedaría de la siguiente forma. Entonces queda de esta forma. Y ya tenemos despejada la L, ¿sí? Si ven, ya la L quedó solita de un lado del igual, ¿sí? Entonces está despejada. Y esa sería la forma en que quedaría el largo representado en términos de la X, ¿sí? Igual aquí si podemos simplificar un poquito, hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí este 2 está dividiendo tanto al 50 como al menos 2. Entonces 50 entre 2 me da 25 y menos 2x entre 2 me da menos 1x, ¿sí? Entonces, o menos x nada más. Entonces quedaría la expresión ya más simplificada de la siguiente forma. Okay, aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión que me representaría el largo en función de la X, ¿sí? Entonces, aquí hay que explicar su razonamiento, igual con esto que expliqué. Quiero que ustedes aquí anoten cómo es que se llegó a esta expresión, ¿sale? Ok,
Continuando con el inciso B que está ahí a continuación, dice: escribe con base en tu razonamiento anterior una ecuación que relacione el área del rectángulo con la medida de ambos lados. Si representas el área del rectángulo con la letra A y la longitud de un lado con X, la ecuación es, y tenemos que definir entonces la ecuación aquí del área de ese mismo rectángulo, ¿sí? Aquí lo representé y ahora puse el ancho como lo habíamos definido como X y el largo como ya quedó en función de X, que sería 25 menos X, ¿sale? Entonces, recordando un poquito la fórmula del área, la fórmula del rectángulo, que es largo por ancho, entonces aquí pues sería multiplicar 25 menos X, que es el largo, por el ancho, que sería por X, y entonces la expresión quedaría de la siguiente forma, quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces, área igual a largo 25 menos X por el ancho, que es X, ¿sale? Entonces aquí tenemos la expresión que nos pide aquí en el inciso B. Igual esta expresión se puede representar, se puede hacer la multiplicación que tenemos aquí. A fin de cuentas, la X aquí está multiplicando estos dos valores. Entonces podemos hacer la multiplicación de X por 25 y de X por menos X, ¿sí? X por 25 me da 25X y X por menos X pues me da menos X al cuadrado, ¿sí? Y otra forma en la que pudiéramos representarla sería la siguiente. Entonces, aquí la tenemos, ¿sí? Lo puse de este lado porque ya no cabía, pero quedaría que el área es igual a 25X menos X al cuadrado, ¿sí? Y más que nada es para que observen cómo tenemos aquí una ecuación cuadrática, una ecuación cuadrada, a pesar de que acá pareciera que no tenemos X al cuadrado, pero en realidad si hacemos la multiplicación podemos observar que sí tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Ok, ok, jóvenes, para el inciso C, pues dice: utiliza tu ecuación para calcular el área del rectángulo si el ancho es 11 centímetros. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea esta o la de acá abajo, para sustituir el valor de 11, que es el ancho, sería X. Entonces en lugar de X vamos a poner el 11. Vamos a hacerlo con esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces ya con la sustitución quedaría de la siguiente manera. Okay, entonces aquí tenemos ya la sustitución. Si ven, es la misma ecuación, nada más que ahora en lugar de X pongo su valor, que sería 11. Y me quedaría entonces, primero debo de hacer la resta que está aquí en el paréntesis, y me quedaría 25 menos 11, pues serían 14, y tendría que multiplicar ese 14 por 11, ¿sí? Entonces 14 por 11 pues me da 154. Ok, entonces ese sería el valor del área, ¿sí? Y pues aquí podemos ver en el rectángulo que si X vale 11, pues el resultado aquí, el largo mide 25 menos X, entonces sería 25 menos 11, sería 14, ¿sí? Entonces, igual si hacemos aquí la multiplicación directa para calcular el área, sería 14 por 11, exactamente lo mismo que tuvimos aquí, y pues el resultado sería el mismo, ¿sí? Entonces, aquí, esta expresión, esta parte de la ecuación, este valor en realidad, si ven, va a ser siempre la mitad de lo que vale el perímetro, ¿sí? Aquí el perímetro era 50 y este valor que tenemos en esta parte de la ecuación va a representar la mitad del perímetro, ¿sí? Se los comento porque en un ejercicio de los de más adelante van a ocupar esto, ¿sale? Ok, entonces ya posteriormente ustedes van a resolver ya lo que es el inciso D y el punto número 6 que viene aquí a continuación, ¿sí? Ok, jóvenes, pues sería todo de mi parte. Espero que les haya servido la explicación y espero sus respuestas, sus fotografías, que las suban ahí a Classroom, y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego, chavos.